Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de un temita que le puse como título ¿Y a ti qué se te quemó? Y para eso vamos a leer en Daniel del 3, del capítulo 3, del 21 hasta el 23 y luego el versículo 27. Yo voy a leer el 27 directamente porque en otra ocasión, en otro video que yo tengo ahí, hablamos de esta partecita de Daniel, pero hoy vamos a enfocarlo en otra cosa. Ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Mire, es increíble que a Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, los metieron a un horno. Cuando los tiraron al horno, las personas que los tiraron allá, los soldados, se murieron quemados porque estaba supremamente caliente, 7 veces más de lo normal, dice ahí la Biblia. Y ellos, cuando los sacan de ahí, no se les había quemado sino las cuerdas con que estaban atados porque los tiraron atados de pies y manos. Entonces, para mí, o sea, para mi razonamiento, eso es imposible de creer. Que usted salga de un horno y lo único que se le quemaron fueron las sogas, ni siquiera el cabello se le chamuscó, ni siquiera un poquito la ropa olía a humo, eso es imposible. Pero es verdad, lo dice la Biblia. Eh, También vemos otro personaje, el que les voy a hablar, a Job. También pasó por un horno, no físico como estos tres personajes, sino por una prueba muy dura que uno podría decir que pasó por el fuego. Y en el capítulo 1, Job dice, en el 1:22, a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Él también pasó por un horno de fuego y aunque le habían dicho que se le había caído la casa, que se le habían muerto los hijos, que había perdido el dinero, estaba totalmente arruinado, él dijo, no se quejó, dijo, pues vinimos sin nada y sin nada nos vamos. Eso es capítulo 1. Pero más adelante, ya empieza a cambiar su pensamiento y empieza a decir otras cosas. No estoy haciendo esto para juzgar a Job ni mucho menos, pero sí quiero que veamos cómo fue cambiando su discurso, porque él empezó diciendo que no, que pues él no se iba a quejar de Dios, pero más adelante sí empieza a decirle a Dios muchas cosas, se queja que por qué nació y hasta reta a Dios y quiere hablar con él directamente, dice, no es que yo me voy a quejar con él directamente porque ¿por qué me hace esto? Y resulta que llega el momento en que Dios le responde y le dice, bueno, usted quiere hablar conmigo, vamos a hablar. Me está preguntando que por qué hago las cosas. Bueno, cuando usted acaso estaba cuando yo hice el mar, cuando hice la... Bueno, todo, empieza a decirle todo que hace sentir a Job lo que realmente somos nosotros. Nosotros no somos nadie para decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas, o por qué las hace o por qué no las hace, porque Él es soberano y Él sabe muy bien por qué lo hace. Entonces, Job al final se arrepiente de haberse puesto a polemizar ahí con Dios, a preguntarle tantas cosas, eh, creyendo que él estaba pues como de tú a tú con Dios y reconoce que él solamente conocía a Dios una parte, de oídas, una parte lo había escuchado, pero no lo conocía realmente, no había visto su majestuosidad, su grandeza, su poder, no había visto el lugar que tiene Dios. Y entonces ahí reconoce lo pequeños que somos nosotros delante de Dios. Ahí reconoce que nosotros delante de Dios no somos nada. Y que si Dios nos trata a nosotros con amor, como hijos, y nos da tantas cosas buenas, es por su infinito amor, no porque nosotros lo merezcamos. Ninguno lo merece nada de Dios, pero Él por su misericordia nos limpia del pecado y nos da muchísimas cosas. Sobre todo nos da su salvación y nos da la oportunidad de estar con Él después. Eso ya debería ser suficiente para que nosotros vivamos agradecidos con Dios. Pero se nos olvida muchas veces, se nos olvida. Y creemos que tenemos derecho a reclamarle. Pero lo bueno de esto es que Job al final lo reconoció. Y el mensaje de hoy, lo que quiero tratar precisamente es que todos en algún momento vamos a pasar por pruebas fuertes. Tal vez no nos van a echar a un horno físicamente como lo hicieron con esos tres personajes que les hablé al principio, pero sí vamos a pasar por pruebas que nos vamos a sentir que no podemos, que nos vamos a morir, que ya no podemos más. Y es en esas pruebas en donde las personas que realmente se aferran a Dios, se pegan de su mano,
En el horno, o sea, en la prueba, solamente va a quedar lo que los ataba, lo que no los dejaba estar más en esa conexión con Dios, en esa plenitud con Él. Estos tres se les quemaron las sogas, ¿cierto? A Job se le quemaría qué? De pronto el desconocimiento de Dios, su ignorancia en lo que Dios era, de pronto su orgullo, de pronto nosotros cuando pasamos por la prueba podemos estar dejando ahí la envidia, los celos, la falsa humildad, el orgullo, porque a veces creemos que no somos orgullosos, pero podemos estar siendo muy orgullosos, sobre todo cuando hemos sido personas que de pronto tratamos de hacer las cosas bien o rectamente. A veces se crea un orgullo porque se puede sentir que usted es mejor que otra persona. Entonces, el mensaje de hoy es eso. Cuando pasemos por la prueba, aferrémonos a Dios, porque es la única forma en que podemos dejar en el horno todo lo malo, todo lo que nos estorba para estar bien delante de Él. Entonces, estemos tranquilos porque a los que estamos con Dios, realmente el horno no nos va a matar, Él va a estar ahí, pero sí tenemos que entregar todas esas cosas que de pronto no le agradan a Dios y dejarlas que se quemen ahí en medio de esa prueba. Entonces, un abrazo para todos, muchísimas gracias por escuchar los mensajes, espero que les haya gustado y hasta la próxima.